suerte no llueve. Después el camino está bastante firme. No hay que quejarse de las subidas. Está bueno. Mucho verde. Y tenemos sol, que es lo que queríamos. Hora de comer. Una sombra. Esta es la aldea Aumá, algo así, bueno, no sé, perdón, no sé cómo se pronuncia. Y una de las personas acá nos regaló además agua fría. Agua fría, sí, por suerte se ve que tienen bastante agua más en esta temporada de lluvia, así que nos dijo que hay varias aldeas para adelante, así que también con eso nos vamos tranquilos porque también seguramente tendrán agua, porque hoy la verdad que el calor está entre las lomas tremendamente empinadas y la tierra del sol está fortísima. La humedad bota está mojada, no se ve por el color. Sí, pero... no, perfecto, mojada. Sí, Ay, y lo que me siento... El agua fría esa es como que es un regalo. Vamos a comer y seguimos. No entiendo por qué no lo pusiste de entrada hoy a secar. No, porque era el camino de tierra, pero como veo que no está volando nada de tierra. Yo ya sequé toda mi ropa interior, me faltan un poquito las medias nomás. Este ya casi está seco y está húmedo, pero por suerte no agarró olor. Así que esta noche, si todo sale bien, sale baño y sale una secada como la gente. Tiene que salir, o sea, baño. Si llueve, la verdad que me voy a meter así bajo la lluvia porque ya no me aguanto el olor. Hacía mucho que no olía así. Es la humedad. Sí. Como siempre decimos, en el norte santafesino, lo que mata es la humedad. Bueno, sigamos generando olor. Sigamos. Vamos a amigarnos con la humedad porque si bien nos hace sufrir un poco más, sentir que está todo más pesado y oler horrible es lo que le da vida a todos, así que hay que hacerse amigos. Este verde hermoso. Este verde es gracias a eso y la verdad que gracias a la temporada de lluvia, ya que llovió ayer, no es una polvareda, así que... Y hay muchas frutas. Hagámonos amigos, ¿no? En Amapá predomina el clima ecuatorial, siendo sus principales características la alta humedad del aire y un régimen de precipitaciones intenso. Las lluvias en el estado están directamente relacionadas con los vientos alisios, ya que se encuentra en el área de ocurrencia de la zona de convergencia intertropical.
Amapá se ubica en el bioma amazónico y por lo tanto la mayor parte de la cobertura vegetal del estado corresponde a bosques tropicales, divididos en bosques de tierra firme y bosques de llanura inundable. En cuanto a su litoral, allí predominan los manglares. El estado tiene muchas áreas de protección ambiental, reservas y estaciones ecológicas destinadas a preservar la biodiversidad local, estando el 72% de su territorio bajo estos dominios. En total, cuenta con 19 unidades de conservación. Asimismo, la mayor parte de Amapá se encuentra dentro del escudo guayanés, mientras que su franja más oriental se caracteriza por llanuras y tierras bajas amazónicas. Esa es la palmera del azaí. En esta zona hemos visto un montón, por todos lados hay. Que están bien altas. Sí, este en particular está bajito, se aprecia mejor y se le ven algunos penachos ya que están los más claritos, no tienen nada, y los de abajo sí hay algunos azaí que están verdes y otros ya están en su punto en el color violeta. Ahora voy a probar a agarrar algunos para... Sí, pero por todos lados hay, ahí enfrente hay más. Bueno, con la luz no se ve, pero ahí, allá, todas las palmeras que se ven son de azaí. Impresionante, es una locura. Y se ve gente buscando, obviamente, también. Este es el bendito azaí, este fruto con tantas propiedades. Esta es una de las varitas del penacho. Normalmente la gente no lo come así, sino que esto se pone en una batidora y se hace la pasta, que es como la gran mayoría lo consume, pero en esta zona acá hay mucho, vemos que la gente lo come así. De hecho acá se puede ver que ahí adentro ya está el carocito y es apenas esa pielcita la que se come. Realmente es mínimo. Y por todos lados acá vas las aldeas y ves el carocito tirado porque le comen la parte de afuera y está por todos lados regado. O sea, para sacar 1 litro de lo que es el azaí líquido, que es el que se conoce en todo Brasil, no así la fruta, hay mucha gente que no la conoce así, no rinde mucho. Se necesita muchísimo. Muchísimos frutitos para sacar 1 litro, porque como dice Karen, tiene muy poca pulpita, es más caroso que otra cosa. Pero bueno, es tan bueno que... Sí, bueno, sí, eso lo vamos a comer. Por eso también es caro más que nada en el exterior. Acá no es tan caro. No es algo súper barato tampoco. Uy, se cayó ahí. Pero... ¿Vas a agarrar uno? Creo que le falta un poquito igual a este todavía. Falta unas horitas de calor. Guardar en la bolsita.
Qué día largo, realmente. Sabíamos que iba a ser así, rindió, un día productivo. Y acá estamos. En una de las aldeas, no la que pensábamos llegar, porque esta de hecho no la habíamos visto en el mapa, pero apareció y por algo llegamos y todo, sí, mandé a preguntar a el cacique dio el permiso, así que bueno, estamos acá en la casa de Ivo, que es donde vamos a dormir, vamos a poner las hamacas acá y ahora veremos, pero por lo pronto ya sabemos que estamos bajo techo y lo más importante que nos dijo Ivo es, ahí tienen agua para bañarse. No sé si es que nos vio cansado o nos olió. Me parece que a mí me olió de entrada. Antes que entremos creo que ya me había olido. Sí. Ahí Pertiño. A ver qué está haciendo Cruz. Lavando la ropa porque Marica, la esposa de Ivo, nos dice laven y usen el secarropas. Entonces sean con todo limpio. Le digo, esa es la invitación a la felicidad absoluta. Estoy en modo rápido. Rápido, todo rapidiño. También ya está casi seco. No, esto siempre decimos, hay veces que se ríe Marica de tanto que le agradecemos, porque para ella es algo común, pero para nosotros poder lavar ropa y secarla al mismo tiempo es una maravilla. Y nos bañamos. También. Aquí con mi amigo. La familia está en una reunión. Nosotros ya vamos adelantando porque hay mucho sueño. Nos dormimos sentados. Nos dieron la facilidad de poder usar su cocina. Bueno, a comer y a dormir. Sí. Me parece que cuando vienen de la reunión también todos van a... Sí, sí, porque es tarde. Y ustedes váyanse. Chau, chau. En la casa de Marica e Ivo tienen una de las batidoras y bueno, vinieron uno de los vecinos a ocuparla, así que justo. Con todo esto es 12 o 15 litros. Necesitas un montón. ¿Cuántas horas vos es precisa para pegar toda esta cantidad? Media hora. ¿Media hora? Ah, pero ustedes son rápido. Ahí va saliendo el carozo y la fibra. Y iba quedando la pasta.
irse a dormir ahora. Platito de azaí, fresco, caserito. Recién salido del horno, recién salido de la batea, del batidor. Qué bueno, bien nutritivo. Vamos a picar forchis como los niños de aquí dicen. Dicen que son fuertes y ágiles Porque comen mucho porque azaí. comen mucho azaí. Y es verdad, comen mucho azaí. Es genial verlo. No, de verdad tienen una agilidad que yo nunca la tuve en mi vida. Aí vocês vão passar rápido aí. Aí depois, aí vocês vão passar o primeiro Caciporé. Cá. Aí vai ser construído aqui, vai ter Que campo de hermoso. futebol, Me arena, encanta. parque. Pero primero você. Aí, então é por isso que a gente vai discutir reunião sobre as terras, Uhum. né? Tanto como faz os quilombolas, indígenas, Uhum. ribeirinho, os negros, né? A gente vai discutir junto porque a gente quer o nosso direito, né? A gente quer o nosso direito, que é para os madeireiros, os sojeiros, né? Que é para eles não invadir Sim, a terra, né? sim, sim. Senão, que aí o fazendeiro, ele entra numa terra, ele destrói tudo. Tirador que é para plantar pasto, tá? Para gado. Então, aí, por isso que nós fazendo uma grande reunião, os povos indígenas, que é para a gente preservar as nossas terras, que é a terra onde que o governo federal ele homologou para os povos indígenas ficarem, tá? Porque nós não podemos ficar junto com o branco, porque nós temos uma cultura diferenciada, tá? Então, assim também os outros povos têm a sua cultura diferenciada, né? Então nós temos os nossos professores, nós temos a nossa cultura, né? Então nós temos que ter uma terra para a gente sobreviver, tá? Porque a gente mora dentro do... Você tá vendo aqui como essa reserva aqui, ó? Cheio de mato, cheio de animal, né? Passa. Cheio de pato, cheio de onça, frutas, puro, né? Aí, pô. Aí a gente fica tranquilo aqui, trabalha, tem a escola aqui, tem professor, tem os alunos que estudam, né? Então a gente vive num lugar bom, né? Que não tem problema, tá? Com o homem branco, tá? É por isso que a gente vai discutir em Brasília, né? A gente pede o nosso direito, né? O nosso direito, nós temos o nosso direito. Como o homem branco tem o direito dele e nós temos o nosso direito, e os quilombolas, ribeirinhos, demais, né? A gente quer o nosso direito, né? A gente quer terra, a gente quer luz, a gente quer saúde, a gente quer educação, a gente pede para o governo, né? Aí o governo ele manda para nós, né? Aí eu já trabalho na agricultura, né? Eu planto mandioca, batata, cana, tudo, abóbora, aquele girimum, né? Uhum. Eu planto tudo na minha roça, banana, né? Aí eu tiro, eu tiro que é para o nosso alimento, né? E também para vender, aí para ter um custo também, que é para sobreviver também, né? Aqui a gente come farinha,
a gente não come muito arroz. A gente come mais porque é a cultura, nossa cultura, nós comemos muita farinha. Muita certo? farinha. Porque a nossa cultura a gente acostuma a comer farinha. Então tem outras etnias que eles estão acostumados a comer o beiju da tapioca, né? da massa, da mandioca. Eles ralam a mandioca e fazem aquele polvilho, né? Da massa, aí faz o beiju. Eles comem com beiju. E nós, a nossa cultura, já come a farinha. farinha. Entendeu? E parece o branco também, ele come só o arroz e o feijão. Arroz, sim. E o macarrão. O feijão. Tá? E nós aqui não plantamos feijão muito. A gente planta assim, mas bem pouco. Nós o que a gente planta mais a mandioca. A mandioca. Pra gente fazer a farinha tapioca, né? Que é pra gente, o nosso alimento. E também pra gente vender também, né? Para outros que precisam. Sim. Aí se torna um custo para sobreviver. É a nossa, né? Você vende também o açaí aqui? Sim, o açaí Muito também, açaí. açaí também. A gente faz o bandejo de açaí para tirar, para vender o açaí para fora. Sim. Né? Pra fora é muito caro o açaí. É muito caro para fora. Aí tem as empresas que vêm comprar, né? Eles compram aqui R$60. Y dentro de la tierra indígena Wasa, ¿cuántas etnias hay? Quantas etnias tem? Sí. Tem 3 etnias. Palicô, Galibi-Maruorno, que somos nós, Caripuna. Três. Caripuna, 3 etnias. 3 etnias. É 3 etnias dentro de uma só reserva. Chama de reserva, uma terra. Na terra. São 3 etnias. Tem o rio Urucauá, que é o Palicô, tem um rio onde que eles moram, né? E tem o rio Caripuna, né? Caripuna, e tem o rio Uaçá, que é nós aqui. A terra chama Uaçá. Uaçá, todo. Uaçá. Porque a gente mora, todos esses 3 rios aqui ficam dentro só de uma terra. Todo mundo fica dentro de uma terra. Mas são 3 etnias diferentes uma da outra. Porque o Palicô, ele fala, eu não entendo. Ah, não? Eu não entendo, ele fala a outra língua. Né? E a gente fala, ele entende um pouco, e o Caripuna, a gente fala, a gente entende também. É só o Palicô que a gente não entende. Pero todos são Só numa terra, na terra Uaçá. La Wasa. ¿Y você qué lengua fala, además de portugués? Não, a gente fala a língua portuguesa e também a gente fala um pouco francês também. Sim, não sei. Um pouco francês também a gente fala. Né? A gente fala a nossa língua mesmo, original, a nossa língua, a gente perdeu. Ah, A gente perdeu a nossa língua, que é a língua Galibi. Galibi. Uhum. A gente não sabe falar, a gente já fala outra língua. A língua é o deixa eu ver como é que dá. É o patuá. Patuá. É o patuá. Uhum. Que a gente fala. É uma mistura. É uma mistura português com... Não, uma mistura de Guiana francesa. Ah, francês. Isso. Com português. Crioulo. É o crioulo. Crioulo. A gente chama de crioulo. A gente fala. A gente já pegou essa fala de lá. Tempo da guerra. Aí veio muitos crioulos de lá, né? Fugiram da guerra, os escravos. Aí se imigraram junto com o povo indígena aqui, aí fez os filhos, aí misturou, a gente fala a língua de lá, não sei. Muito né? interessante. Vamos. Adiós, Marica, muito obrigada pela ayuda de corazón. Bueno, saludos a Ivo y a las crianzas que están en la escuela. Nos despedimos temprano de Ivo, él se tuvo que ir a trabajar, es uno de los maestros de la escuela, y nos quedamos con Marica y con el papá de ella, Ulises, quien nos estuvo contando un poco sobre todo el tema de la tierra indígena.
muy interesante. Gracias a esta familia por abrirnos las puertas de su hogar, gracias al cacique Sergio que permitió que nos quedáramos, a los niños que nos divertimos muchísimo con ellos y básicamente a toda la comunidad de la aldea Anahuerá. De corazón, todos muy amables. No nos queríamos ir, nos invitaron a quedarnos, pero hoy amaneció lloviendo, lo pensamos, va a cortar durante un rato y mañana va a llover más, así que vamos a hacer el esfuerzo de salir de la tierra hoy por el tema de que no se haga mucho lodo si mañana llueve. Lamentablemente es así cuando el clima está de esta manera. Pero bueno, ahí seguiremos en contacto. Nuevamente, mil gracias de corazón, la verdad que no alcanzan las palabras. Vamos a seguir antes que nos agarre la lluvia porque al mediodía, chaparrón.